Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, Alianza Jurásica vs. Fuerzas Humanas. Isla Nublar. En el azul resplandeciente del mar, el destructor clase Burke de Manner cortaba las olas, acercándose lentamente y atracando en el puerto sur. Tuap tuap tuap. En el hangar de helicópteros, los Seahawk levantaron vuelo, sus rotores azotando el aire y generando una intensa presión de viento. Momentos después, escuadrones de soldados completamente armados desembarcaron del barco, formaron equipos de tierra y abordaron rápidamente vehículos blindados, dirigiéndose directamente al corazón de Isla Nublar. Miss lo seguía de cerca, su rostro iluminado por la anticipación y la emoción. Su misión, localizar al dinosaurio objetivo, Miraluz, y asegurar el control sobre los dinosaurios restantes de la isla. ¡Qué extraño! ¿Por qué no veo ningún dinosaurio? ¿Acaso todos fueron devorados? Los Seahawk sobrevolaban las ruinas de Jurassic World Horror a una sombra de lo que fue, derrumbada y cubierta por la vegetación. Sorprendentemente, no se veía ni un solo dinosaurio. Los helicópteros continuaron hacia el norte, dejando las ruinas atrás y entrando en el denso bosque primitivo. SHHHHH. De repente, extraños ruidos resonaron desde arriba. Sin previo aviso, un enorme grupo de pterosaurios emergió de las nubes que hasta ahora se habían mantenido ocultos. Sus alas batían violentamente mientras descendían sobre los 12 Seahawk. Al frente de la carga, un Quetzalcoatlus con una envergadura de más de 50 metros, más grande que los 3 Seahawk juntos. Detrás, un enjambre de Pteranodon y Dimorphodon convertía el cielo en una tormenta de alas y chillidos. Dios mío. ¿Alguien puede explicar cómo estos pterosaurios se hicieron tan grandes? Mutaciones. Estos pterosaurios también mutaron. Los pilotos estaban atónitos, sin aliento, incapaces de creer lo que veían. ¿No eran los dinosaurios de Isla Nublar solo animales ordinarios? ¿Por qué ahora parecían monstruos con esteroides? ¡Boom! El enorme Quetzalcoatlus se lanzó directo hacia uno de los Seahawk. Su largo pico afilado rompió el parabrisas de la cabina. Con brutal fuerza, sus garras rasgaron la armadura del helicóptero como si fuera papel. Otros pterosaurios se unieron rápidamente al ataque, devorando los helicópteros en pleno vuelo. Solicitando apoyo. Solicitando apoyo. Estamos bajo ataque de un enjambre de pterosaurios mutantes. Seahawk 1 hectárea caído. Seahawk 1 está a... Suban. Suban. Fuego abierto. No. La radio crujía con transmisiones fragmentadas, gritos de pánico, chillidos de pterosaurios, ráfagas de cañones y, finalmente, el desgarrador sonido de un helicóptero estrellándose. Área del Puerto Sur, destructor clase Burke. Dentro del centro de comando, Rox, Lenshon, el coronel Foster y otros permanecían paralizados mientras el horrible audio se reproducía por el comunicador. En la gran pantalla táctica, las señales vitales de los pilotos desaparecían una por una. Se miraban entre sí en silencio atónito. ¿Pterosaurios mutados? Eso no estaba en el informe. ¿Cuándo empezaron a mutar los reptiles voladores de Isla Nublar? Tuap tuap tuap. Bosque primitivo del norte. Las tropas terrestres apenas comenzaban a avanzar cuando algo se movió entre los árboles. De la densa vegetación emergieron enormes dinosaurios carnívoros, docenas de ellos, de todas las formas y tamaños. Pronto quedó claro, los humanos habían caído en una emboscada. Estos dinosaurios
Los soldados dentro de los vehículos blindados miraban horrorizados. Gigantes que superaban edificios de 4 o 5 pisos, como fortalezas móviles de músculo y hueso. Sus ojos se agrandaron por el terror. Monstruos. Los dinosaurios de Isla Nublar ya no eran solo dinosaurios, eran pesadillas diseñadas. Rodeando la caravana, los enormes depredadores cerraron el círculo. Sus ojos inyectados de sangre brillaban con hambre y crueldad. Para ellos, los soldados eran simplemente una nueva presa. Entonces vino el rugido profundo, atronador y primitivo. Gray, el enorme líder de la manada, lanzó un bramido que sacudió los árboles. Era la señal. La Alianza Jurásica había comenzado su ataque. Roar. Con la velocidad de un guepardo, Gray se lanzó hacia adelante. A pesar de sus 50 toneladas, se movía con aterradora agilidad. Embistió uno de los vehículos blindados con una fuerza que aplastó los huesos. El impacto lanzó el vehículo por los aires, volteándolo antes de estrellarse en un amasijo de acero. Nadie sobrevivió. Van. Después llegó Rexy, la temible Tyrannosaurus Rex. Avanzó y aplastó otro vehículo blindado como si fuera una lata de refresco. Con 15 metros de altura, su pie era casi del tamaño del techo del vehículo. Un solo paso hundió el casco de acero. Los soldados no tenían ninguna oportunidad. En otro lugar, Giganotosaurus y Spinosaurus destrozaban vehículos con sus mandíbulas, levantando los cascos de metal como juguetes. Sus dientes cerrados atravesaban la armadura y a los soldados con una sola mordida salvaje. Allosaurus y Carnotaurus disparaban proyectiles como espinas desde sus pieles mutadas. Cada espina perforaba la chapa del vehículo, dejando enormes agujeros. Mientras tanto, los depredadores más pequeños velociraptores, Dilophosaurus y Compsognathus esperaban desde arriba. Caían desde las copas de los árboles con alas membranosas, posándose sobre los vehículos como sombras. Garras y colmillos destrozaban rápidamente la delgada cubierta exterior, atacando con precisión los interiores. Boom. 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 Todo alrededor, la escena se repetía. Un vehículo tras otro era lanzado al aire o aplastado hasta quedar irreconocible. El fuego de artillería apresurado de los soldados apenas arañaba las gruesas pieles de las criaturas. No era una batalla. Era una masacre. Sencillamente. Toda la fuerza terrestre humana no tenía ninguna oportunidad. Abrumados y superados, fueron aniquilados en minutos, borrados antes de poder montar una resistencia adecuada. Imposible como es posible. Mies, antes lleno de sueños de enriquecerse capturando dinosaurios, ahora miraba atónito. Estos seres fueron creados por el hombre. Los humanos les dieron vidas supuestamente controlables y obedientes. Pero ahora, eran ellos los que cazaban. ¡Qué final tan cruel e irónico! Dentro del destructor clase Burke. Brooks, Len Sean, el coronel Foster y los demás permanecían paralizados frente a la pantalla de mando. Vieron con horror cómo, uno por uno, los signos vitales de los soldados desplegados desaparecían del display, cada pérdida registrada fríamente como una luz que se apagaba. Era una masacre. Rápida. Eficiente. Inhumana. Toda la operación se desmoronó en minutos. ¿Qué estaba pasando? Antes del incidente de Jurassic World, los dinosaurios de Isla Nublar eran solo dinosaurios. Peligrosos, sí, pero aún dentro del ámbito científico. Ahora se habían convertido en algo completamente distinto. Algo antinatural. ¿Cómo mutaron tan rápido?
El rostro de Lin San palideció. Su voz era apenas un susurro. ¿Podría ser Miraluz? Todavía no habían localizado a la criatura. Pero algo les decía que él era la clave de todo, el arquitecto de este caos. Ninguna otra explicación tenía sentido. ¿Quién más podría haber desencadenado semejante transformación monstruosa en toda la isla? Beep. Beep. Una alarma aguda rompió el silencio del barco, alertando a todos. Rumble. Una serie de estruendos sónicos resonó desde arriba. La tripulación corrió a la cubierta, escudriñando el cielo. Y entonces lo vieron. Una silueta colosal emergió de las nubes, una bestia voladora gigante de 4 patas. Su enorme envergadura oscurecía el sol al descender, proyectando una sombra asfixiante sobre el barco y el mar como una tormenta oscura que avanzaba. No era solo grande, era imponente. Feroz. Dominante. Su sola presencia infundía un aplastante sentido de terror. No era otro dinosaurio. Era una fuerza de la naturaleza. Capítulo 32. ¿Crees que puedes matarme? Miraluz. En el momento en que avistaron la familiar figura del dragón volador de 4 patas, el pánico se apoderó de la tripulación. Brooks, Lenshawn, el coronel Foster y los demás se pusieron en acción. Ha vuelto a crecer. Envergadura de más de 150 metros y longitud corporal superior a 50. Dios mío, esta tasa de crecimiento es aterradora. Si sigue así, alcanzará niveles clase Titán en poco tiempo. Se acerca a velocidad supersónica. Tenemos que interceptarlo, ahora. Misil de defensa aérea estándar 2, bloqueo de objetivo. Fuego. Bajo el comando del coronel Foster, los 4 sistemas de lanzamiento vertical con 8 misiles cada uno, montados en la cubierta delantera del destructor clase Burke, se activaron. Las escotillas se abrieron con un estruendo metálico. Boom. 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 Uno tras otro, los misiles estándar 2 se encendieron y dispararon al cielo. Cada misil medía 8 metros, pesaba 1.350 kilogramos, estaba guiado por control vectorial y propulsado por cohetes de 2 etapas. En segundos, volaban a Mach 3 hacia su objetivo. Con tal velocidad y poder de fuego, Miraluz no tenía forma de esquivar, y mucho menos de sobrevivir. El resultado parecía inevitable. Muere, monstruo. Brooks y Lenshawn ya podían imaginar el cuerpo del dragón despedazado en el aire, una nube sangrienta marcando su fin. Por fin, pensaban, harían justicia por sus camaradas caídos, James y Weaver. Boom. 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 Una serie de explosiones estremeció el cielo. Bolas de fuego surgieron, el humo se elevó en columnas densas y nubes en forma de hongo se arremolinaron sobre la zona de impacto. Impacto directo. Miraluz debe estar muerto. Ninguna criatura podría sobrevivir a tantos misiles supersónicos. Incluso un acorazado de 10.000 toneladas sería vaporizado. Mientras el humo se disipaba, la tripulación comenzó a celebrar. Algunos descorchaban botellas de champán en una celebración prematura. James, Weaver, lo conseguimos, susurró Brooks, intercambiando una mirada con Lenshawn. Por fin, el peso que habían cargado por tanto tiempo parecía aligerarse. A pesar de los contratiempos anteriores, principalmente los ataques de los helicópteros Seahawk y las tropas en tierra por los dinosaurios mutantes de Isla Nublar, su destructor había cumplido la misión. Miraluz, la raíz de todo este caos, estaba destruido. Solo quedaba limpiar la amenaza de los dinosaurios mutantes y restaurar la paz en Isla Nublar, en honor a quienes lo habían sacrificado todo. Roar.
pero entonces, un rugido ensordecedor sacudió los cielos. El sonido desgarró el aire como un huracán, dispersando el humo con una onda de choque. Cuando la bruma se despejó, Miraluz reapareció, intacto. El enorme dragón avanzó a la misma velocidad aterradora, completamente ileso. Él sigue vivo. Ni un solo rasguño. Esto es imposible. ¿Ni eso lo mató? ¿Qué esperan? Disparen todo. Intercéptenlo. El ánimo cambió al instante. Hace unos momentos, Mannerk había creído haber asegurado una victoria gloriosa. Ahora, el horror los paralizaba. Boom. 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 Misil tras misil surcó el cielo, llenándolo de humo y fuego. Una tormenta de explosiones estalló alrededor del dragón. Pero no fue suficiente. Miraluz avanzaba, su forma masiva y amenazante atravesando el caos. Los misiles apenas lo ralentizaban. Ninguno podía herirlo de verdad. Brooks, Lenshawn, el coronel Foster y el resto de la tripulación quedaron en silencio atónito. Todo el poder de fuego de un destructor clase Burke, suficiente para arrasar una manzana entera, no había logrado nada contra Miraluz. ¿De verdad creyeron que podrían matarme? Jack ignoró los innumerables misiles supersónicos que pasaban junto a él. Era como si simplemente disfrutara del agua tibia, sintiendo el placer de la escena. A estas alturas, su fuerza física y defensa superaban cualquier arma convencional. Los misiles ni siquiera dejaban marca. Y aun si por casualidad alguna escama se desprendía o su piel se rayaba, sus capacidades regenerativas lo curaban al instante. Su turno terminó. Ahora es el mío. El momento de indulgencia terminó. Un destello frío cruzó los ojos carmesí del dragón. Abrió su enorme mandíbula y, desde lo profundo de su garganta, surgió un pulso de energía sónico pura. Pulso sónico. BZZZZZ. El aire vibró violentamente, tanto que las ondas sonoras casi se podían ver. El pulso impactó contra el destructor como una ola invisible. Grietas se extendieron como telarañas por la armadura reforzada. El parabrisas estalló en fragmentos brillantes. Los altos mástiles de aleación de aluminio del puente crujieron y se partieron como ramitas bajo la presión. ¿Y la tripulación? No tenían ninguna oportunidad. Una ola de desorientación y náusea recorrió a los tripulantes. Sus órganos se retorcían. Se agarraban la cabeza, el pecho, jadeando como si el aire mismo los atacara. PFFTT. La sangre brotó de la nariz de un tripulante, luego de sus ojos, oídos y boca. Cayó, convulsionando, incapaz de hablar. El único sonido que quedó fue un jadeo áspero y entrecortado. Uno a uno, la misma escena se repitió por todo el barco. En segundos, la mayoría de la tripulación, incluidos Brooks, Lenshawn y el coronel Foster, había caído. Se retorcían en el suelo, con convulsiones, músculos tensos bajo el ataque interno insoportable. Armas sónicas. Sin metal. Sin fuego. Solo sonido, puro, concentrado y devastador. Y esto era solo el principio. Estaban apenas conscientes, aturdidos, aferrándose a los últimos hilos de lucidez, cuando la verdad finalmente los golpeó. Miraluz poseía un poder sónico letal. Ondas sonoras de alta frecuencia generaban presiones de aire capaces de fracturar acero reforzado y destrozar el casco del barco. Las ondas de baja frecuencia eran aún peores, no solo atacaban la nave, atacaban la mente y el cuerpo.
Las vibraciones destrozaban el cerebro y los órganos internos, causando confusión, alucinaciones, náuseas e incluso desplazamiento de órganos. El alcance era enorme, la letalidad inimaginable. Y eso era solo el aperitivo. ¡Boom! Jack descendió como un meteorito, un rastro de poder cayendo del cielo. La onda expansiva de su inmersión a velocidad sónica golpeó antes de que su cuerpo lo hiciera, una fuerza invisible equivalente a una lluvia de bombas de alto explosivo. El destructor crujió y se partió bajo la presión, mamparos rotos, metal chorreando. Los tripulantes fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo, chocando contra paredes y techos, las bajas aumentando por segundos. Y luego llegó el golpe final. La forma de dragón de 5.000 toneladas de Jack colisionó con el casco a toda velocidad. El impacto fue catastrófico. La fuerza sónica se combinó con la masa bruta. El destructor no solo se rompió, se desintegró, hecho añicos como vidrio bajo el peso y la velocidad aplastantes. El acero se retorció como papel, explosiones atravesaron cada compartimento y lo que quedaba de la nave desapareció bajo las olas. La mayoría de la tripulación fue obliterada al instante. Los pocos que sobrevivieron fueron arrojados al mar hirviente, aferrándose a los restos del barco, si tenían la suerte de estar conscientes. Solo quedó un océano calcinado, lleno de fragmentos de la nave y humanos diminutos y desesperados, luchando en el caos. Aún ahora, no podían creerlo. Ese poderoso navío de guerra, tan confiado e imponente hace apenas unos momentos, había sido borrado por completo, en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 33. Primer ataque contra la humanidad. Entre los restos del destructor clase Burke, la mayoría de la tripulación humana, gravemente herida por los pulsos sónicos, había perdido la capacidad de moverse. Solo podían observar con desesperación cómo sus cuerpos se hundían lentamente bajo las olas. Los pocos que aún podían moverse no se detuvieron a ayudar a los demás. El pánico los dominaba, huían, desesperados por sobrevivir. Brooks y Lenshan, también arrastrados al mar, estaban paralizados por el terror. La idea de enfrentarse a Miraluz y eliminarlo había desaparecido por completo. Solo querían alejarse lo más posible de ese dragón aterrador. Un grito desgarrador atravesó el aire. No muy lejos, uno de los tripulantes que huían fue arrastrado bajo el agua. Era la coronel Foster, capitana del equipo G. Brooks y Lenshan giraron justo a tiempo para ver cómo algo invisible la hundía. La sangre se alzó, tiñendo el agua de un rojo intenso. Se quedaron paralizados, pálidos y temblando. Había algo en el agua. Un monstruo. ¿Dónde estaba? ¿A quién tomaría después? El miedo a lo desconocido los consumía, llevándolos al pánico total. No podían soportarlo. Si hubieran sabido que esto pasaría, nunca habrían venido a Isla Nublar, un lugar prohibido para los humanos. El trauma psicológico de esta isla era mucho peor que todo lo que habían experimentado en Skull Island. ¡Boom! El agua explotó. Un enorme mosasaurio de más de 40 metros emergió del mar, con las mandíbulas abiertas. En un instante, devoró a Brooks y Lenshan enteros. Luego, como si nada hubiera pasado, el mosasaurio se sumergió de nuevo y dirigió su atención al siguiente objetivo. No se sabe cuánto tiempo tardó el agua alrededor de Isla Nublar en volver a calmarse. Sobre las olas no quedaba un solo humano, solo los restos flotantes del destructor. Satisfecho y lleno, el mosasaurio dejó escapar un bajo eructo y luego siguió a regañadientes a Jack hacia la isla. No solo el mosasaurio, todos los dinosaurios de Isla Nublar habían hecho su parte. Las fuerzas humanas invasoras fueron completamente aniquiladas, dejando atrás únicamente restos retorcidos de metal. Esta fue la primera batalla de la Alianza Jurásica y su primer golpe contra la humanidad. Castillo Bravo, Bermudas, cuartel general de la organización Monarch.
Tras la pérdida repentina de contacto con el destructor clase Burke, liderado por Brooks y Len Sean, los miembros de Monarch, como Serizawa Ichiro, observaron a través de vigilancia satelital cómo la nave era destruida y su tripulación devorada. Las imágenes horripilantes les recorrieron la espalda. ¿Qué clase de criatura aterradora era Miraluz, este monstruo creado por el hombre? Bajo su mando, los dinosaurios ordinarios de Isla Nublar habían mutado uno a uno. Había tendido una trampa mortal con anticipación, esperando pacientemente a que los humanos cayeran en ella. Sus habilidades sobrenaturales, combinadas con su inteligencia estratégica al nivel de la humana, eran algo nunca visto. Su nivel de peligro es indudablemente clase S, comparable a César, líder de los simios, y al rey Taotie, dijo Ichiro Serizawa con gravedad. Su sensación de amenaza previa se había confirmado, Miraluz era mucho más peligroso de lo que nadie había supuesto. Hasta ahora, las únicas criaturas clasificadas como amenazas clase S por Monarch eran la tribu de simios de San Francisco, origen de la fiebre simia. La especie Taotie junto a la Gran Muralla, con crecimiento poblacional exponencial. Otras amenazas, como las 3 bestias Rampage y los enjambres de Megalodón, tenían como máximo clasificación clase A. Pero ahora, la lista de amenazas S se había ampliado oficialmente. Miraluz, el rey dinosaurio de Isla Nublar, y su legión de dinosaurios mutados se habían unido a ella. Un monstruo de este calibre superaba la capacidad de Monarch. Necesitaban la fuerza militar de una potencia global. Su única opción era pedir ayuda a su autoridad superior, Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ya estaba abrumado por la epidemia de fiebre simia. Las muertes aumentaban y el orden social se desmoronaba. La nación estaba en crisis, sumida en el miedo. Ahora, pedirles que desviaran fuerzas para enfrentar a Miraluz y los dinosaurios de Isla Nublar. Muy pocas probabilidades de que eso sucediera pronto. Isla Nublar. Aunque los dinosaurios habían ganado su primera batalla contra los humanos, la victoria se debía en gran parte a la ventaja de su territorio. Jack permanecía cauteloso. Esto estaba lejos del poder militar humano en su totalidad. Más allá de los destructores, había portaaviones e incluso naves de guerra aeroespaciales. Más allá de misiles supersónicos, existían armas nucleares. Si la humanidad decidiera desatar todo su arsenal contra él y los dinosaurios de Isla Nublar, su supervivencia estaría en grave peligro. Y luego estaba Godzilla, el antiguo guardián de la Tierra, una fuerza de la naturaleza cuya misión era mantener el equilibrio ecológico. Si Godzilla despertara, Jack sabía que no podría enfrentarlo. No todavía. Por eso su prioridad era simple, crecer más fuerte. Solo evolucionando hasta convertirse en un monstruo de clase titán podría mantenerse fuera del alcance humano y algún día desafiar a ese hermano mayor cara a cara. Crecimiento. Evolución. Poder. Jack necesitaba tiempo y más puntos genéticos. Dejo Isla Nublar bajo tu cuidado, dijo. Emitió la orden a la Alianza Jurásica y temporalmente pasó el mando a Gray. Todos los dinosaurios debían seguirla en su ausencia. Los humanos habían sufrido grandes pérdidas y era poco probable que lanzaran otro ataque pronto. Por ahora, Isla Nublar estaba segura. El viaje de Jack lo llevaría a través del vasto Océano Pacífico. Su objetivo, encontrar y fusionarse con genes animales más poderosos, reunir puntos genéticos adicionales y explorar la posibilidad de evolucionar a nivel de vida. Roar. Gray no pudo evitar sentirse inquieta al saber que Jack se iba. Siempre había estado al lado de su hermano mayor desde que nació, siguiéndolo en todo. Ahora, con su partida repentina, una ola de incomodidad y tristeza la inundó. Gray, ya has crecido, llamó Jack, con voz firme pero cálida. Debes aprender a ser independiente. No puedes depender de mí para siempre. Cree en ti misma, tu potencial supera al de cualquier otro dinosaurio.
Aunque Gray era físicamente grande, mentalmente aún no había cumplido un año. Aún era una niña en muchos sentidos. Jack sabía que no podría guiarla en cada paso de los días venideros. Tendría que aprender a crecer por sí misma. Por fortuna, Gray era muy inteligente. Como Indominus Rex genéticamente mejorada, tenía más genes animales fusionados en su cuerpo que la mayoría y sus capacidades cognitivas superaban ampliamente a las de otros dinosaurios. Entendió perfectamente lo que Jack quería decir. Roar. Gray asintió con firmeza. No dijo más, pero levantó la cabeza hacia él. Jack se inclinó, apoyando su frente contra la suya. Durante un largo momento permanecieron así, compartiendo calor, fuerza y confianza silenciosa. Luego, con la despedida completa, Jack desplegó sus enormes alas plateadas. Su majestuosa forma de dragón se elevó hacia el cielo con un poderoso aleteo, lanzándose por el aire como un rayo. En cuestión de momentos había desaparecido de la vista de Gray. ¡Oh, oh! Gray y el resto de la Alianza Jurásica miraron en silencio un momento, luego levantaron la cabeza y emitieron un rugido unificado que resonó por toda la isla como una ola gigante. Un adiós a su rey. Capítulo 34. Patrones de relámpagos. Tras abandonar Isla Nublar, Jack se sumergió en el mar, activó la respiración branquial y nadó hacia la vasta extensión del Océano Pacífico. Con capacidades de sigilo multibanda y la cobertura natural del agua, los humanos no podían rastrearlo ni localizarlo. Su percepción telepática actuaba como un sonar submarino, detectando automáticamente cada criatura a su alrededor. En aguas poco profundas, cardúmenes de peces se movían en densos y ondulantes grupos, arenques, bacalaos, salmones, caballas, mantarrayas, tiburones y muchos más que Jack ni siquiera podía nombrar. Juntos formaban enormes y siempre cambiantes tormentas de vida, fluyendo con las corrientes en un espectáculo de movimiento y supervivencia. Y no solo peces. Había camarones y cangrejos, tortugas marinas y serpientes de mar, estrellas de mar, erizos, anémonas, medusas, delfines y ballenas. Para Jack, era como observar un gran lienzo de vida marina, cada criatura luchando por sobrevivir bajo el frío e infinito cielo. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Jack había dejado atrás las aguas cercanas a Nublar y se adentraba en el Pacífico Central. Tengo hambre otra vez, es hora de cazar. Su cuerpo en crecimiento traía un apetito igualmente voraz. Pesando ahora más de 6.000 toneladas, Jack necesitaba consumir al menos el 10 a 15% de su peso corporal diario, unos 600 toneladas de alimento. No era una hazaña menor. Para ponerlo en perspectiva, incluso una ballena azul adulta pesa menos de 200 toneladas. Jack necesitaba el equivalente a 3 ballenas azules cada día para mantenerse saciado. No había escapatoria. Saltarse una comida significaba sentir hambre de manera brutal. Los peces pequeños y los camarones ya no bastaban. Solo presas grandes como tiburones o ballenas podían satisfacerlo ahora. Durante el último mes, Jack había cazado y devorado muchas criaturas marinas grandes, tiburones blancos, tiburones ballena, cachalotes e incluso ballenas azules. Y en el proceso, adquirió varios nuevos rasgos genéticos. Gen de rayo eléctrico, descarga LV1, 0/10. Gen de medusa caja, neurotoxina LV1, 0/10. Gen de mantis pavor real, velocidad de ataque LV1, 0/10. El más notable era la habilidad de descarga del rayo eléctrico. Los rayos eléctricos poseen órganos musculares modificados en sus aletas pectorales, llenos de miles de células de descarga. Estas células están separadas por una sustancia gelatinosa que añade resistencia, y los nervios las conectan con extremos positivo y negativo, funcionando como diminutas baterías biológicas. Cuando se activan,
Estos órganos generan simultáneamente descargas de alto voltaje, capaces de durar más de 10 segundos y cubrir un radio de medio metro. Tras fusionar este gen, Jack desarrolló un órgano interno generador de energía, capaz de producir descargas de alto voltaje similares. Aún más impresionante, patrones dorados como relámpagos comenzaron a formarse a lo largo de sus escamas. Estas marcas eléctricas eran bellas y precisas, como si el cielo hubiera grabado su trueno en cada escama de su cuerpo. La habilidad de descarga del rayo eléctrico era exactamente el tipo de ataque a distancia que Jack necesitaba. Sin dudarlo, gastó muchos puntos genéticos para mejorarla. Gen de rayo eléctrico. Habilidad de descarga LV5 ha evolucionado a millón de voltios. LV1, 0/1000. Voltaje máximo, hasta 100 millones de voltios. Los rayos naturales suelen transportar voltajes de millones a cientos de millones de voltios, con corrientes de decenas de miles de amperes y temperaturas de decenas de miles de grados Celsius. Con su habilidad mejorada, la descarga eléctrica de Jack rivalizaba con un rayo real en potencia bruta. Luego vino la neurotoxina de la medusa caja. Los tentáculos de la medusa caja están cubiertos de miles de células urticantes cargadas de veneno. Este veneno es un potente neurotóxico que interfiere con la transmisión de señales del sistema nervioso, puede absorberse por la piel, mucosas, vías respiratorias o digestivas, causando fallo orgánico generalizado, necrosis y ataques directos al corazón. Las víctimas suelen morir en minutos por parálisis cardíaca. Tras integrar el gen de la medusa, el cuerpo de Jack desarrolló células urticantes similares por toda su superficie. Estos diminutos aguijones invisibles estaban armados con neurotoxinas, silenciosas, incoloras y mortales. Cualquier enemigo que lo tocara o lo atacara de cerca sería envenenado sin siquiera darse cuenta. Era casi imposible defenderse. Mejoró también esta habilidad. Gen de medusa caja. Neurotoxina LV5 ha evolucionado a niebla neurotóxica. LV1, 0/1000. Toxicidad quintuplicada. El veneno ahora puede liberarse como niebla. Ahora, la toxina no solo era más potente, sino que las células urticantes podían expulsarla en forma gaseosa, cubriendo un área mayor. Los enemigos ni siquiera necesitaban tocarlo, solo inhalar la niebla podía resultar letal. Era aterrador. Finalmente, estaba la velocidad de ataque de la mantis pavor real. Cuando una mantis ataca, sus neuronas envían señales a velocidades increíbles, completando un ataque en 1/500 de segundo, alcanzando hasta 80 km por hora. El impacto es tan intenso que genera calor por fricción y chispas en el agua. Tras fusionarse con este gen, el sistema nervioso de Jack experimentó un aumento significativo. Ya fuera mordiendo, golpeando, pateando o moviendo la cola, cada movimiento se volvió extremadamente rápido. Usó el resto de sus puntos genéticos en esta habilidad. Gen de mantis pavor real. Velocidad de ataque LV5 ha evolucionado a golpe de milisegundo. LV1, 0/1000. Tiempo de reacción neural reducido a 1 milisegundo. Velocidad de ataque aumentada a 1.224 km/diagonal rompiendo la barrera del sonido. Relámpagos de 1.000.000 de voltios. Niebla neurotóxica. Ataques en milisegundos. Con estas tres poderosas mejoras genéticas, las capacidades de combate de Jack habían sufrido una transformación completa. Había superado la fuerza bruta, ahora contaba con velocidad, alcance y armas bioquímicas letales. Sus enemigos nunca lo verían venir. Inconscientemente, la noche había caído. La fría luz de la luna se derramaba sobre el mar, tiñendo las oscuras aguas con un brillo plateado. Mientras buscaba presas adecuadas, Jack de repente captó un fuerte olor a sangre a distancia. Golpeó sus sentidos como una descarga de adrenalina. Un olor tan intenso solo podía significar una cosa: algo estaba ocurriendo en el origen.
Jack no se lanzó a ciegas. Se acercó con cautela, descendiendo cada vez más en las oscuras y opresivas profundidades del océano. La presión aumentaba rápidamente al bajar, comprimiendo el agua a su alrededor. Pero para Jack no era nada, su cuerpo podía soportar mucho más. Se sumergió casi 1000 metros antes de llegar al origen. El olor a sangre era ahora abrumador. El limo y la arena se arremolinaban en el agua debido al reciente caos. Y entonces lo vio, una masacre submarina. Una manada de cachalotes había sido aniquilada. Al menos 5 o 6 enormes cadáveres flotaban en el agua teñida de sangre, sus cuerpos desgarrados. El mar circundante estaba teñido de un rojo profundo. ¿Los atacantes? Un grupo monstruoso de tiburones. Eran enormes, más de 20 metros de largo. Cuerpos torpedos, aletas dorsales en forma de hoz, colas crecientes, filas de dientes irregulares y ojos negros y sin alma. Megalodones. Una manada de tiburones megalodón cazaba a los cachalotes, y Jack había tropezado con su territorio de alimentación. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Velocidad y fuerza. El megalodón era un gigantesco tiburón prehistórico del Mioceno tardío al Pleistoceno temprano. Indudablemente, era el depredador ápice de los océanos de su época, con una fuerza de mordida tan poderosa que incluso el Tyrannosaurus Rex quedaba en ridículo a su lado. Según los estándares actuales, el megalodón debería estar extinto. Pero en la película The Meg, muchos de estos enormes tiburones y otras criaturas marinas antiguas siguen vivos, ocultos en lo profundo de la fosa de las Marianas, a unos 10.000 metros de profundidad. Normalmente, permanecen atrapados bajo un grueso termoclina, incapaces de llegar a las capas superiores del océano. Eso cambia cuando una expedición científica humana rompe accidentalmente el termoclina mientras explora la fosa. Como resultado, un grupo de megalodones escapa de las profundidades hacia aguas más someras, entrando en territorio humano y comenzando su rastro de destrucción. El termoclina, la capa de transición de temperatura, es una zona oceánica donde la temperatura del agua cambia abruptamente con la profundidad. Mientras que la salinidad del océano se mantiene relativamente uniforme, la luz solar eleva significativamente la temperatura de la superficie. A medida que la profundidad aumenta, la temperatura desciende, formando un límite claro entre el agua cálida superficial y el frío mar profundo. Eso es el termoclina. Los termoclinas son comunes en los océanos del mundo, pero el de 10.000 metros en la fosa de las Marianas es completamente diferente. Debajo de él podría existir un ecosistema inexplorado, tal vez incluso un mundo totalmente aislado. Buena suerte, murmuró Jack, con una sonrisa en el rostro al ver a los megalodones. Cada megalodón frente a él medía más de 20 metros de largo y pesaba no menos de 100 toneladas. Había más de una docena. Parecían menos una amenaza para Jack y más un banquete. ¿La mejor parte? Eliminar a estos depredadores antiguos no alteraría el ecosistema oceánico moderno, nunca estuvieron destinados a estar allí. SHHH. Ocurrió en un instante. Al ver a los megalodones, Jack se lanzó a través del agua como un dragón en vuelo. Sus enormes alas se plegaron contra su espalda para reducir la resistencia. Sus largos cuernos en forma de espada partían el agua mientras su poderosa cola azotaba de lado a lado, dejando una estela blanca tras de sí. Antes de que los megalodones pudieran reaccionar, una sombra oscura se deslizó a su lado como un rayo. Desgarro. Con un sonido como acero rasgado, la garra afilada de Jack se abatió a velocidad supersónica. Incluso bajo la resistencia del agua, su ataque se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir.
La fricción generada por el golpe creó chispas que chispeaban bajo el agua. Solo dos cosas hacen invencibles a las artes marciales: fuerza abrumadora y velocidad abrumadora. El primer megalodón atacado fue partido limpiamente en dos. Su piel era dura, pero la armadura parecía papel. La sangre brotó de la herida, tiñendo el agua circundante de rojo y espesándose con sedimento. Pero eso no era todo. La garra de Jack creó un poderoso efecto de cavitación. Un objeto a alta velocidad moviéndose en el agua forma un rastro de burbujas de vapor. Estas burbujas colapsan violentamente debido a la presión, generando ondas de choque explosivas y temperaturas de miles de grados Celsius, junto con un destello brillante. Eso significaba que el ataque de Jack tenía un doble impacto: la fuerza bruta del golpe físico y la energía explosiva de las burbujas de cavitación. ¡Bam! Un segundo después, el megalodón ya partido explotó en pedazos de carne, enviando ondas de choque a través del mar. La carnicería repentina volvió a los demás megalodones frenéticos. Habían sentido la presencia de un depredador más aterrador que ellos mismos. Pero cuando los restantes se giraron para ver lo ocurrido, el enorme cuerpo de dragón de Jack se torció en el agua. Con un empuje atronador, se lanzó de nuevo, derribando un segundo megalodón. En un instante, también fue partido en dos, su cuerpo explotando en trozos dispersos de carne. Las muertes de los dos megalodones ocurrieron tan rápido que los demás no tuvieron tiempo de reaccionar. Solo entonces la manada restante notó finalmente la figura del invitado no deseado. Vieron un dragón colosal, mucho más grande e imponente que cualquiera de ellos. Su sola presencia era abrumadora, algo que nunca habían experimentado. Pero los megalodones no eran cobardes. La sangre de sus compañeros caídos solo los llevó a un frenesí. Abrieron sus enormes mandíbulas con un coro de rugidos guturales y se lanzaron contra Jack. El calentamiento terminó, murmuró Jack. Su ataque anterior en combate cercano solo había sido para estirar sus músculos. Ahora comenzaba el verdadero espectáculo. Las escamas de su cuerpo temblaron ligeramente, activando las células urticantes incrustadas en su piel. Estas liberaron una potente neurotoxina incolora, inodora y silenciosa en el agua circundante. La toxina se disolvió y se propagó rápidamente, entrando en los cuerpos de los megalodones a medida que respiraban. No era un veneno común. Estaba basado en la mortífera neurotoxina de la medusa caja, ya de por sí una de las más letales del mundo natural, pero la versión de Jack había sido amplificada 5 veces. Incluso criaturas enormes como el megalodón no podían sobrevivir ni unos segundos. Casi de inmediato, los megalodones más cercanos comenzaron a convulsionar violentamente. Uno se rigidizó por completo. Su corazón se detuvo y flotó boca arriba, pálido e inmóvil. Todo el proceso de la exposición a la muerte tomó menos de 10 segundos. Incluso Jack se sorprendió. Ese veneno no era broma, pensó. Ni un megalodón duraría 10 segundos. ¿Un humano? Muerte instantánea. Más tiburones gigantes siguieron el mismo destino, uno tras otro, retorciéndose, convulsionando, muriendo. Sus enormes cadáveres flotaban en el agua, una macabra demostración de la efectividad del veneno. Solo 2 megalodones permanecieron, aquellos que estaban más lejos y aún no habían sido expuestos. Al percibir el peligro, giraron rápidamente y huyeron. ¿Intentando escapar? Demasiado tarde. Jack no se molestó en perseguirlos. En cambio, con un solo pensamiento, los órganos generadores de energía de su cuerpo se activaron. La electricidad chispeó a lo largo de sus escamas, iluminando patrones intrincados en su cuerpo. Se encendieron con arcos de luz deslumbrantes, iluminando el oscuro mar como una tormenta viviente.
Parecía Godzilla cargando sus aletas dorsales antes de liberar su aliento atómico. Sí. Densos arcos de corriente eléctrica danzaron y se desplazaron por la superficie de sus escamas, iluminando el lecho marino como si fuera de día. Millones de voltios. Boom. Tras un breve instante de acumulación de energía, relámpagos plateados surgieron de su cuerpo, serpentando por el agua con velocidad aterradora. Atravesaron cientos de metros en un instante, alcanzando a los dos megalodones que huían como castigo divino. Siguió una explosión. Al recibir la descarga de millones de voltios de Jack, los megalodones ni siquiera tuvieron tiempo de luchar. Sus cuerpos gigantes fueron destrozados en plena natación, pulverizados, chamuscados y reducidos a pedazos irreconocibles por el calor abrasador. Era una escena macabra y pesadillesca. Y así terminó todo. Frente a más de 10 megalodones, Jack los había eliminado a todos en menos de 3 minutos. Se mantuvo flotando en el agua teñida de sangre, impasible ante la carnicería a su alrededor. Los restos destrozados de los antiguos depredadores flotaban cerca, su sangre dispersándose lentamente en las profundidades. Mientras comenzaba a disfrutar de su merecido festín, mensajes del simulador resonaron en su mente. Has cazado un megalodón, bestia exótica, y obtuviste 5000 puntos de genes. Has cazado un megalodón, bestia exótica, y obtuviste 4500 puntos de genes. Capítulo 36, Octalos. Después de un largo rato, los sonidos de notificación en el oído de Jack finalmente se detuvieron. Jack se dio cuenta de que había ganado más de 60.000 puntos genéticos por cazar ese grupo de megalodones, una cantidad sin precedentes. Así que cazar bestias exóticas vale la pena, murmuró para sí mismo. Lo que había ganado en una sola noche equivalía a lo que normalmente obtenía en una semana o incluso en medio mes. Era el momento perfecto para mejorar sus habilidades genéticas. Sin perder tiempo, Jack mejoró todos sus subgenes avanzados a nivel 2, equilibrando las mejoras internas y externas, perfeccionando su estructura corporal y sus habilidades especiales. Abre mi panel de estado. Edad, 11 meses. Raza, Indominus Rex, masculino. Nivel de vida, exótico. Datos físicos, longitud, 55 metros altura, 27.5 metros peso, 6.500 toneladas. Genes fusionados, raya eléctrica, medusa caja, mantis marina. Habilidades genéticas, millón de voltios LV2, niebla nerviosa LV2, velocidad de ataque milisegundos LV2. Puntos genéticos, 150. Tras saciar su hambre, Jack se marchó con los restos de los megalodones. Se dio cuenta de que este pequeño grupo probablemente no era el único en el Pacífico. Seguramente había muchas más criaturas marinas prehistóricas escondidas bajo la termoclina cerca de la fosa de las Marianas. Su próximo objetivo era simple, cazar más de estas bestias exóticas. No solo satisfacerían su hambre, sino que también le proporcionarían más puntos genéticos. El fuerte olor a sangre en el agua comenzó a atraer a otras criaturas marinas. Un calamar gigante llegó, atraído por el olor penetrante. Rápidamente descubrió trozos de carne de megalodón todavía esparcidos en el fondo marino. Un festín raro y empezó a devorarlos sin dudar. Pero mientras comía, no notó una enorme sombra negra que se acercaba sigilosamente por detrás. ¡Boos! De repente, el agua se agitó violentamente. Varios tentáculos enormes se lanzaron hacia adelante y envolvieron al desprevenido calamar con fuerza. Cuando el calamar se dio cuenta de que estaba siendo atacado, ya era demasiado tarde. El poder de aquellos tentáculos era abrumador. Por más que luchara,
no podía liberarse. Solo pudo mirar impotente mientras era arrastrado hacia la fuente de los tentáculos. Al acercarse, el calamar finalmente vio quién lo había atrapado, un pulpo gigante, pero uno diferente a todo lo que había visto antes. En su enorme cabeza había dos ojos tan grandes como campanas de bronce y una boca sangrienta con dientes en forma de anillo, afilados como cuchillas. Saliva corrosiva de un amarillo pálido goteaba de sus mandíbulas, chisporroteando al tocar el agua. Este monstruoso pulpo tenía más de una docena de tentáculos poderosos, cada uno de hasta 100 metros de largo. Sus superficies estaban cubiertas de ventosas, y en la punta de cada uno había una estructura carnosa en forma de flor que se abría para revelar una boca grotesca con 3 capas de afilados colmillos. Era un depredador de pesadilla, mucho más aterrador que cualquier pulpo normal. El terrorífico rostro del pulpo gigante fue lo último que vio el calamar antes de morir. En el siguiente instante, fue empujado hacia la sangrienta boca del monstruo y devorado vivo. Este pulpo gigante no era una criatura marina ordinaria, era una bestia exótica. Estaba vinculado a un archivo ultrasecreto de la década de 2020 en posesión de Mannerk. En 1998, un crucero de lujo llamado Argonautica navegaba por el mar de China Meridional. A bordo iban élites adineradas, rodeadas de joyas, champán y alta sociedad. Pero de repente, el Argonautica fue atacado por una criatura de aguas profundas de origen desconocido. La mayoría de los pasajeros fueron devorados. Solo unos pocos sobrevivieron al desastre. Mannerk lanzó rápidamente una investigación tras conocer la tragedia. Pero cuando llegaron, la criatura había desaparecido. Todo lo que pudieron aprender provino de los relatos de los sobrevivientes traumatizados, quienes describieron un monstruo de pesadilla con decenas de tentáculos parecidos a los de un pulpo. Usaba sus largos y flexibles brazos para cazar a voluntad, envolviendo a sus víctimas y devorándolas vivas. Después de alimentarse, escupía los huesos. El salón principal del crucero se había convertido en un cementerio de huesos, una visión escalofriante y macabra. Mannerk llamó a la criatura Octalus. Se teorizó que este monstruo podría haber originado en la isla Calavera, una región aislada que alberga especies antiguas y monstruosas. Se sospechaba que Octalus había escapado de la isla y encontrado refugio en el vasto Pacífico. Sin embargo, como la criatura nunca volvió a aparecer, el archivo fue olvidado gradualmente y finalmente sellado en los archivos. Nadie se dio cuenta de que Octalus había estado escondido en el Océano Pacífico, creciendo, evolucionando y aumentando silenciosamente su poder. Más de una década después, había alcanzado un tamaño verdaderamente monstruoso, muy superior a su antiguo yo. Tras devorar despreocupadamente al calamar gigante, Octalus agitó sus tentáculos a través del agua teñida de sangre, buscando algo. Y lo encontró. Sin dudar, Octalus giró y nadó en la dirección en la que Jack había ido no hace mucho. Jack cazaba bestias extrañas. Pero ahora, una bestia extraña lo cazaba a él. ¿Quién sería el cazador y quién la presa? Solo su eventual encuentro lo diría. Un mes después, en el Pacífico Occidental. Sin darse cuenta, Jack había cruzado todo el Océano Pacífico, viajando desde las aguas cerca de Isla Nublar en el este hasta los mares del sudeste asiático en el oeste. Durante el último mes, Jack había buscado incansablemente rastros de bestias exóticas. Y encontró muchas, bancos de megalodones, basilosaurios, calamares gigantes, e incluso especies que se creían extintas desde hace tiempo. Pero según Jack, si ya habían desaparecido una vez, no les importaría desaparecer de nuevo. Así que los masacró sin dudar. Al hacerlo, causó sin querer la segunda extinción de estas antiguas criaturas marinas. Los puntos genéticos que ganó ahora superaban los 500.000.
Con tal reserva, las habilidades genéticas de Jack alcanzaron un nuevo nivel. Todos sus subgenes fueron mejorados a nivel 3. Entre sus mejoras, el rasgo, crecimiento infinito, del gen del Brachiosaurus alcanzó nivel 4, provocando un nuevo aumento de tamaño en Jack. Su longitud corporal superaba los 70 metros, su altura alcanzaba los 35 metros y su peso había sobrepasado las 10.000 toneladas. En esta etapa, Jack había ingresado oficialmente a la categoría de monstruos clase Titán, generalmente reservada para criaturas de más de 10.000 toneladas. Dean. Las características físicas actuales del huésped han alcanzado el límite superior del nivel de vida actual. Gasta 100.000 puntos genéticos para completar la evolución de nivel de vida. Siguiente etapa, rango Titán. Evolución. Finalmente he alcanzado el umbral de evolución, exclamó Jack, energizado y gratamente sorprendido. Su próximo objetivo estaba claro: continuar acumulando puntos genéticos y avanzar hacia la siguiente etapa de evolución de vida. Capítulo 37. Viejas pesadillas. La luz de la luna bañaba el océano de plata. Un viento fresco recorría las olas, haciendo que el vasto mar brillara como un campo de estrellas. De repente, sin aviso, la superficie se onduló y una enorme cabeza de dragón antiguo emergió, silenciosa y majestuosa. El mar tranquilo se agitó violentamente bajo el peso de su presencia. Ese cráneo colosal era solo una fracción de la bestia. Bajo las olas, un cuerpo inmenso yacía enrollado como una cordillera submarina. Hace mucho que no piso tierra. Viviendo en el mar parece que he olvidado cómo respirar con pulmones. Las escamas blancas y plateadas brillaban como luz lunar fragmentada, y una presión natural, imponente, emanaba de su cuerpo, enviando a la vida marina circundante a un frenesí de pánico. Este poderoso dragón era Jack. Por increíble que pareciera, había pasado un año completo desde su renacimiento. Jack había vivido ya 12 meses en esta nueva vida. Los primeros 10 los pasó prisionero en los confines de Jurassic World. La monotonía dominaba sus días, sin batallas, sin desafíos, solo crecimiento silencioso, acumulando puntos genéticos mientras esperaba su momento. Luego llegó la agitación. En apenas 2 meses, todo cambió. El descontrol de los dinosaurios sacudió el mundo. Se formó la Alianza Jurásica. Los colosos chocaron. Jack lideró una nueva ola de evolución, enfrentó barcos de guerra humanos, dejó la isla nublar para entrenar e incluso derribó antiguas bestias marinas. Su leyenda crecía. Pero en el fondo, Jack sabía esto era solo el comienzo. El Monsterverse tenía mucho más reservado. Lo que había enfrentado hasta ahora solo era el preludio. Entonces lo sintió. Un sutil cambio en el agua. Una presencia. La percepción telepática de Jack ahora en nivel 3 abarcaba un radio de casi 150 kilómetros. Detectó las perturbaciones de inmediato. Y ahora, algo grande se movía hacia él. Rápido. Silencioso. Con propósito. No era una coincidencia. Quienquiera que fuera, venía por él. Intentando tenderme una emboscada, murmuró. Se quedó quieto, ocultando su aura. Calma. Neutralidad. Fingiendo no notar nada. Desde el abismo oscuro de las profundidades, la figura se acercaba como un fantasma. Y entonces lo vio. Una forma masiva y retorcida con extremidades que se agitaban y un pico grotesco. ¿Pulpo? El reconocimiento lo golpeó como un rayo. Ese monstruoso pulpo salido directamente de la vieja película Deep Rising. Jack lo recordaba de su infancia. El terror. La paranoia. Antes temía ir al baño,
convencido de que un tentáculo viscoso lo atraparía desde el inodoro. Esa criatura había perseguido sus pesadillas infantiles. Y ahora estaba aquí, real, viva. Pero las cosas habían cambiado. Jack ya no era un niño asustado. Era un dragón. Y, más importante, esa cosa eran puntos genéticos servidos en bandeja de plata. Un choque repentino de agua rompió la calma cuando el pulpo atacó primero, sus tentáculos disparándose como arpones. Jack apenas giró a tiempo, uno de los apéndices viscosos golpeando su costado blindado con fuerza suficiente para sacudir los huesos bajo sus escamas. Rugió, el sonido resonando en las profundidades. Tentáculos se enrollaron a su alrededor como serpientes constrictoras. La fuerza era aterradora incluso para él. Se agitó, escamas plateadas raspando y brillando en la oscuridad. Un segundo tentáculo rodeó su cuello, otro apretó su cola, arrastrándolo hacia las profundidades aplastantes. No está mal, gruñó Jack, sus ojos dorados entrecerrados. Pero no es suficiente. Su cola azotó violentamente, cortando el agua como una guillotina. Un tentáculo se rompió, esparciendo ichor púrpura oscuro. Pero el pulpo no retrocedió. Solo se volvió más salvaje, aferrándose con fuerza, arrastrando a Jack hacia una fosa tan profunda que devoraba la luz. Jack gruñó y mordió un miembro que se agitaba, arrancándolo limpio. Reunió energía en su pecho, su núcleo interior ardía como un horno. Sonic Pulse. Con un rugido profundo que sacudió la tierra, disparó. Un rayo de ondas sónicas abrasadoras atravesó el agua, lanzando al pulpo y partiendo el mar con fuerza ensordecedora. La bestia chilló un agudo alarido que vibró en el agua. Pero seguía viva. Más enfurecida. El Octalus giró violentamente, tinta nublando el mar como humo. En la oscuridad, atacó de nuevo, cuchillas ocultas en sus tentáculos cortando las alas de Jack. Rugió con furia cuando un filo afilado perforó una escama más delgada, dibujando sangre. Dolor. Dolor real. No lo sentía desde hacía mucho. Esto no era un enemigo fácil. Los ojos de Jack brillaron. Bien. Finalmente algo que vale la pena pelear. Con un estruendoso batir de alas, se lanzó hacia adelante, garras rasgando y colmillos expuestos. El mar hervía mientras colisionaban de nuevo, bestia ancestral contra leviatán mítico, atrapados en una batalla que sacudía el fondo de la fosa. Al instante siguiente, docenas de tentáculos gruesos se lanzaron, creando violentas ondas que se irradiaban por el mar como ondas de choque. Cada extremidad se movía con precisión escalofriante, retorciéndose y azotando como serpientes marinas monstruosas de cientos de metros convergiendo sobre Jack. El Octalus no solo atacaba, estaba cazando. Cada tentáculo albergaba un cerebro secundario independiente y un sistema sensorial, permitiéndoles actuar semi-autónomamente. Podían detectar presas por vibración, tacto y sonido. Ágiles, inteligentes y aterradoramente fuertes una vez atrapado, incluso una criatura como Jack podía estar en grave peligro. Demasiado lento. La voz de Jack resonó en su mente, fría y compuesta. El gen de camarón mantis en su cuerpo no solo le otorgaba un poder de golpe abrumador, también mejoraba su sistema nervioso a un nivel completamente nuevo. Sus reflejos operaban ahora en tiempo de milisegundos. Para él, la tormenta de tentáculos entrantes era como una danza a cámara lenta. No porque el pulpo fuera débil, sino porque él era más rápido. Swiss. 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 En un instante, Jack estalló en movimiento. Sus músculos se llenaron de energía,
los órganos bioeléctricos a lo largo de su cuerpo pulsando mientras arcos de electricidad chispeaban sobre sus escamas. Sus garras como guadañas de acero crujían con electricidad azul, letales y precisas. El gen de raya eléctrica había evolucionado. Ahora podía manipular la electricidad con fuerza bruta y precisión quirúrgica, usándola en arcos amplios o concentrándola en un punto afilado. Millón de voltios. Capítulo 38. Poción Atlante de las profundidades. Millón de voltios. Un destello iluminó el mar como un estroboscopio. Jack desapareció y reapareció en el campo de batalla en simples parpadeos, cada movimiento dejando un rastro de relámpagos azules a través del agua. Los arcos se retorcían y parpadeaban. Luego. Silencio. Los tentáculos flotaban en la corriente. Cortados limpiamente. En un solo movimiento fluido, había rebanado cada extremidad atacante. Cada tentáculo se partió en dos como si una hoja invisible los hubiera tallado. Los extremos cortados filtraban nubes de sangre azul espesa, tiñendo el agua de tonos extraños. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego vino el grito. Un aullido profundo y agonizante vibró a través de la fosa mientras el Octalus finalmente registraba el daño. El dolor retrasado llegó como un tsunami. Lo que antes era una pesadilla giratoria de extremidades ahora era una masa mutilada, sus tentáculos restantes se agitaban en pánico ciego. Pero no había terminado. Jack ni siquiera había usado toda su fuerza. Y aún así la pelea no había sido fácil. Si no hubiera reaccionado a tiempo, si siquiera uno de esos tentáculos se hubiera enroscado alrededor de su garganta o columna, las cosas podrían haber terminado muy diferente. Ahora respetaba la amenaza. Aún así, respeto no significaba misericordia. Perdiste, murmuró Jack. En un destello, se lanzó hacia arriba, el agua partiendo detrás de él en un estallido sónico. El pulpo se retorcía, intentando huir hacia la oscuridad. Demasiado tarde. Jack apareció sobre su enorme cabeza como un fantasma, colmillos a la vista, ojos brillando. Muere. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza devastadora, perforando hueso y materia cerebral. La mordida del dragón destrozó el cúmulo nervioso central al instante, la mitad de la cabeza desapareciendo en la boca de Jack. El monstruo convulsionó violentamente, sangre y restos cerebrales filtrándose en el agua. Luego quietud. Solo el sonido de burbujas flotando permaneció. Delicioso. Jack lamió la sangre de su mandíbula, la electricidad todavía chisporroteando entre sus dientes. El Octalus, una vez pesadilla infantil, ahora reducido a nutrientes y puntos de experiencia. Y en algún lugar, en el silencio negro del océano, podía sentir que algo más lo observaba. Aunque el Octalus, con la mitad de la cabeza desaparecida, aún se retorcía en un último espasmo, Jack no le prestó atención. Se entregó al festín, devorando enormes trozos de carne con voracidad. El depredador que antes aterrorizaba ahora era comida en poco tiempo. Has cazado un Octalus, bestia exótica, y obtenido 20.000 puntos genéticos. 20.000 puntos genéticos. Nada mal. Dean, felicidades por completar Deep Rising. Has obtenido Poción Atlante de las Profundidades por 5. Poción Atlante de las Profundidades, suero genético de aguas profundas desarrollado por los atlantes. Otorga a los organismos la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos de gran profundidad, adaptación a alta presión, bajo oxígeno, temperaturas gélidas y oscuridad total. ¿Atlantes? ¿Poción de aguas profundas? Los ojos dorados de Jack se entrecerraron mientras revisaba el objeto.
El efecto era impresionante. Según la descripción, incluso los seres terrestres sin adaptaciones acuáticas podrían sobrevivir en las profundidades tras una sola dosis. Una poción de transformación capaz de forzar la evolución en entornos hostiles. No es de extrañar que los atlantes pudieran construir una civilización bajo el agua. En el Monsterverse, eran una raza perdida que veneraba a Godzilla como deidad, construyendo templos submarinos en su honor. Jack había oído sus leyendas pero nunca esperaba ver restos de su tecnología aún operativos. Aún así, no necesitaba la poción. Su cuerpo ya estaba adaptado a las profundidades por sí solo. Pero los dinosaurios bajo su mando, la Alianza Jurásica, podrían beneficiarse enormemente. Si la humanidad alguna vez llegaba demasiado lejos. Si llegaban a lanzar armas nucleares sobre la isla nublar. El océano profundo podría convertirse en un santuario. Nada mal. Se las guardaré para ellos. Justo cuando estaba por continuar, un destello de memoria surgió. ¿Espera el Octalus no era de la isla Calavera? Se detuvo, la mente corriendo hacia recuerdos de infancia. En Deep Rising, después de que los protagonistas mataran al Octalus, arribaban a una isla misteriosa y no cartografiada. Un volcán humeante se alzaba de fondo y rugidos inquietantes resonaban desde la selva. Esa isla tenía que ser la isla Calavera. Cerca de Sumatra, sudeste asiático. Y si eso era cierto, si ahora estaba cerca de la isla Calavera, estaba al borde de una mina de monstruos. Isla Calavera. Los ojos de Jack brillaron con anticipación. Un ecosistema caótico gobernado por la supervivencia brutal. Hogar de criaturas extrañas y poderosas, reptiles esqueléticos, pterosaurios con alas de hoja, buitres terroríficos, chacales con espinas, dinosaurios con cuernos negros, demonios toro de arrecife. Un tesoro genético. Pero más importante. King Kong. El gobernante de la isla Calavera. En Kong, Isla Calavera 1973, el gran simio era apenas un juvenil, solo 30 metros de altura y 158 toneladas. Pero ahora era 2013. 40 años habían pasado. King Kong probablemente estaba completamente desarrollado. Probablemente unos 80 metros de altura ahora, tal vez 8.000 toneladas. Aún por debajo de los monstruos clase Titán en escala pura, sin ataques de energía pero una fuerza de la naturaleza aterradora de todos modos. Sin aleta dorsal como hacha. Sin guanteletes. Solo poder bruto, velocidad y furia primitiva. Aún así. Probablemente no pueda vencerlo todavía, murmuró Jack. Pero molestar al chico lindo de la isla Calavera, eso suena divertido. Su cola barrió el agua mientras miraba hacia el horizonte. Había pasado suficiente tiempo sumergido en el silencio aplastante de las profundidades. Era hora de regresar a la tierra. Hora de sacudir la jungla. Hora de cazar, evolucionar y crecer. Próxima parada: Isla Calavera. Capítulo 39, Isla Calavera. Unos días después, tras una extensa búsqueda usando su percepción telepática, Jack finalmente localizó la Isla Calavera. Envuelta todo el año en feroces tormentas y clima violento, se ocultaba en las aguas cercanas a Sumatra. ¡Boom! Delante, el mar estaba cubierto por un manto ininterrumpido de nubes de tormenta que ocultaban el cielo. Relámpagos parpadeaban en la oscuridad, seguidos de estruendosos truenos que retumbaban sobre el océano. Las nubes de tormenta se extendían de cielo a mar, convirtiendo todo a su paso en un torbellino de lluvia y sombras. Debido a estas condiciones extremas, la isla Calavera había sido durante mucho tiempo una zona prohibida, fuera del alcance de cualquier embarcación humana. Pero esto no detuvo a Jack.
sin vacilar, se lanzó de cabeza a la tormenta. ¡Boom! ¡Crash! El rugido del trueno chocaba con torrentes de lluvia. Rayos caían del cielo con tal fuerza que enormes olas se alzaban y caían como titanes en combate. Incluso un barco de guerra fuertemente blindado habría quedado reducido a astillas en instantes. Pero Jack, en su forma colosal de dragón, se mantenía firme como un gigante inmóvil. Su imponente cuerpo cortaba fácilmente el cielo azotado por la tormenta, los rayos chocaban contra sus escamas y se disipaban sin daño. El viento aullaba a su alrededor, pero su avance nunca flaqueaba. Jack liberaba una corriente constante a su alrededor canalizando energía a través de sus órganos bioeléctricos. El aire brillaba mientras se formaba un campo eléctrico localizado, haciendo de su cuerpo un verdadero pararrayos viviente. ¡Sac! Un rayo rojo lo golpeó de lleno en el pecho. ¡Roar! El voltaje era inmenso, decenas de millones de voltios, suficiente para incinerar a cualquier ser normal. Una criatura inferior habría quedado reducida a cenizas en un instante. Pero Jack estaba lejos de ser ordinario. Gracias al gen del rayo eléctrico integrado en su sistema, sus escamas y tejidos musculares actuaban como semi-aislantes. La fuerza bruta del rayo se desviaba, absorbía y finalmente se almacenaba en él. Su cuerpo brillaba como una batería cargada, iluminado por la energía que recorría sus venas. El rayo natural era infinitamente más potente que cualquier energía que sus órganos pudieran generar. Era una fuente ilimitada, y Jack la absorbía con avidez. Cada impacto templaba su cuerpo, endurecía sus músculos, reforzaba sus huesos y agudizaba sus sentidos. Pero no era indoloro. Los primeros rayos hacían que su cuerpo se convulsionara. La siguiente docena quemaba sus escamas en algunos lugares. Un rayo, Jagged, le golpeó el costado del cuello, enviando un choque cegador por su columna y casi obligándolo a sumergirse. Jack apretó los dientes, al menos metafóricamente, y siguió adelante. El dolor era pasajero. La resistencia, permanente. Estas nubes de tormenta no eran un obstáculo, eran un horno. Y él emergía más fuerte de ellas. Solo cuando sus reservas de energía interna alcanzaron su máximo, su cuerpo vibrando, al borde del desbordamiento, Jack avanzó a toda velocidad. Con un rugido atronador, atravesó la última pared de nubes y emergió en la calma más allá. De repente, todo cambió. El cielo turbulento dio paso a un brillante lienzo azul. Nubes blancas flotaban perezosamente. Montañas verdes se alzaban en la distancia, rodeando una costa prístina con cascadas y bosques intactos. Lagos cristalinos brillaban bajo el sol. Era como entrar en un sueño. Isla Calavera. Había llegado. Un mundo secreto, intacto por el hombre, más hermoso que Isla Nublar o Isla Sorna. Un paraíso, puro, salvaje y lleno de vida. Pero la paz duró poco. Sus escamas plateadas brillaban con un brillo metálico, reluciendo bajo el agua del mar. Patrones de relámpagos dorados cruzaban su cuerpo, chispeando con energía residual. Sus cuernos gemelos, de más de 10 metros, se curvaban orgullosos hacia el cielo. Sus alas, colosales, se desplegaban con una envergadura de más de 200 metros, oscureciendo el sol. Los huesos irregulares de las alas se alzaban como torres de obsidiana, cortando la niebla y las nubes. Cuando sus extremidades tocaron la costa, toda la orilla tembló bajo su peso. ¡Boom! Su cola se movió perezosamente, pero incluso ese gesto casual agitó enormes olas y derribó árboles. Cada movimiento estaba cargado de amenaza, un aura de pura fuerza destructiva.
Las aves huyeron de los árboles en nubes frenéticas. Las bestias rugieron alarmadas desde lo profundo de la jungla. Jack entrecerró los ojos. Algo poderoso lo esperaba en esa isla. Y era hora de anunciar su presencia. Roar. El rugido no era solo sonido, era fuerza. La onda expansiva arrasó la isla, derribando árboles y enviando a los animales a un pánico ciego. El cielo parecía temblar y el mar mismo retrocedió. No había emboscada. Jack había llegado y quería que todos lo supieran. No planeaba moverse en las sombras. Venía con audacia, arrogancia, con trueno en sus alas y relámpagos en su sangre. Su rugido era un desafío, una declaración de guerra dirigida al gobernante de la isla. Sal, conde de la isla Calavera, gruñó, conoce al nuevo dueño. En otra parte, en lo profundo de la isla Calavera. Las cordilleras en la distancia retumbaron en respuesta. La tierra estaba viva, colinas ondulantes se alzaban como la espalda de un titán dormido. Boom, boom, boom. Con cada eco del rugido de Jack, el suelo temblaba. Aves se alzaron en frenéticas bandadas, bestias huyeron entre la maleza. Entonces, una de las montañas comenzó a moverse. La colina se desenrolló lentamente, revelando brazos gruesos y musculosos, del tamaño del casco de un acorazado. Un par de piernas, como antiguos pilares de piedra, se aferraban a la tierra. La criatura se alzó, más de 80 metros de altura. Cubierta de pelo oscuro, áspero y salvaje, pero bajo ese manto, músculos de acero y hueso duro como roca. La ilusión de la colina desapareció. No era una montaña. Era King Kong. Roar. Su rugido desgarró el aire como una avalancha. Dos largos colmillos sobresalían de su boca, sus mandíbulas abiertas con rabia. La tierra se agrietó bajo sus pies mientras rugía, una ola de fuerza que parecía desafiar al cielo. Había estado dormido, dominante, soñando en paz. Pero ahora había un intruso. Uno cuyo rugido no solo resonaba, sino desafiaba. Los ojos dorados de Con se encendieron con furia primitiva. Otro tonto venido a probarlo. No en mi isla. Golpeó el suelo con los puños, sacudiendo toda la jungla. Árboles antiguos se quebraron, piedras rodaron por los acantilados. Luego, con aterradora velocidad para su tamaño, Con se lanzó, cargando hacia la fuente del rugido. Cada paso fracturaba la tierra. Cada respiración ardía de furia. En la isla Calavera, solo hay espacio para un rey. ¿Y si te metes conmigo?, gruñó Con entre dientes apretados. Te espera un mundo de dolor. Tras aterrizar en la isla Calavera, Jack no perdió tiempo. Extendiendo su percepción telepática en un radio de casi 100 millas, escaneó la tierra en todas direcciones, buscando señales de vida, cualquier presa desafortunada cercana. No estaba aquí por misericordia. Estaba aquí por dominio. Y la muerte lo seguía. Sobre él, nubes de buitres y dragones con alas de hoja surcaban el cielo, erráticos y aterrados. Podían sentir la presencia de algo antiguo. Algo mortal. Roar. Con un rugido ascendente, Jack desató otro estruendo. No era solo sonido, era un arma sónica. La onda invisible se expandió como un choque, rasgando el cielo. Las aves no tuvieron oportunidad. Buitres y pterosaurios de hoja fueron despedazados en vuelo, aplastados por la fuerza del sonido. Sangre llovió desde arriba, cubriendo el dosel de la jungla de rojo. Abajo,
el caos estalló. Manadas de Tyrannosaurus y Ceratosaurus huían entre los árboles, aplastando todo a su paso. Brontosaurios gigantes volteaban para escapar con pasos que sacudían la tierra. Insectos enormes, del tamaño de tanques, y bestias extrañas nativas de la isla Calavera chillaban y se dispersaban en pánico. ¡Boom! El cuerpo titánico de Jack golpeó el suelo, su pie cayó como un meteorito. Una sombra masiva cubrió a las criaturas que huían bajo él, y en un parpadeo, grupos enteros de dinosaurios y insectos fueron obliterados, aplastados bajo su peso con un crujido macabro. Un charco de sangre y tejidos destrozados se extendió desde el impacto, pintando una escena grotesca bajo su garra. En minutos, su sistema interno comenzó a registrar los resultados. Puntos genéticos recolectados, 100.000. Estaba cerca de su objetivo. El elusivo umbral de 100.000 puntos estaba casi al alcance. ¿999 por muerte? Nada mal, murmuró fríamente. Estos chicos sueltan puntos como dulces. Pero no estaba allí por carne de cañón. Quería un desafío. Y justo a tiempo. Roar. Un nuevo sonido desgarró la tierra. Profundo. Gutural. Lleno de ira. Se escuchó desde la cordillera cercana y sacudió la jungla hasta sus raíces. Jack entrecerró los ojos. Él había llegado. ¿Por quién vino? King Kong. Capítulo 40. King Kong. Rugido. Cuando King Kong llegó al lugar, se encontró con el caos. Jack, el dragón de alas plateadas, arrasaba Skull Island, dejando destrucción a su paso. La visión enfureció al guardián titán de la isla. Pero incluso en su furia, King Kong percibió peligro. Este oponente era distinto, poderoso, imponente y digno de respeto. Desde que había derrotado al Skull King, el antiguo líder de los Skullcrawlers, King Kong no había enfrentado un verdadero rival en Skull Island. Se había convertido en su rey indiscutido. Pero ahora, ese dragón plateado irradiaba una presión que lo sacudía incluso a él. Rugido. Los ojos rojos de Jack brillaban con emoción mientras King Kong avanzaba. Se puso de pie, erguido sobre sus 4 extremidades, alcanzando casi los 70 metros, comparable a los 80 metros de King Kong. Sus alas se desplegaron, levantando vendavales con un solo golpe mientras se lanzaba al cielo. Por fin, un oponente digno. Veamos si eres más que un simple rostro bonito, grandulón. A lo lejos, los miembros de la tribu y los habitantes de Skull Island habían escuchado los estruendosos rugidos y se acercaron a investigar. Lo que encontraron fue una pesadilla. Humo se enroscaba entre los bosques destruidos. El aire olía a tierra quemada. Y un enorme dragón plateado se cernía en el cielo, como un demonio caído del cielo. ¿Eso es un dragón? Un monstruo así quiere destruir la isla. No, King Kong nos protegerá. Siempre lo ha hecho. Los Iwi no podían hablar con palabras, pero sus mentes se conectaban mediante telepatía ancestral. Aún así, eran impotentes, con nada más que lanzas de hierro y jabalinas de madera en las manos. Solo podían rezar para que su dios guardián, King Kong, ganara esta batalla y lo salvara de la ruina. Rugido. Con los ojos de su pueblo sobre él, King Kong atacó primero. Arrancó un árbol enorme del suelo y lo lanzó como una lanza hacia el Jack en el aire. Swiss. La garra de Jack, una hoja dentada de hierro oscuro, cortó la improvisada jabalina sin esfuerzo. Las astillas explotaron en el cielo mientras ascendía, desapareciendo entre las nubes. King Kong miró hacia arriba, intentando rastrear su silueta entre la niebla.
Entonces vino el resplandor. Desde lo alto, una figura plateada cayó del cielo, envuelta en llamas y dejando chispas como un meteorito. El aire mismo tembló mientras Jack se lanzaba en picada, alas plegadas, convirtiéndose en un misil viviente. Sintiendo el impacto inminente, King Kong se lanzó hacia atrás justo a tiempo. ¡Boom! El choque sacudió la isla. La tierra donde King Kong estaba quedó destrozada bajo el impacto del dragón. La onda expansiva se propagó, astillando árboles, lanzando rocas al aire y agrietando la tierra por kilómetros. Una lluvia de escombros siguió, piedra, tierra, raíces rotas. Cualquier criatura demasiado cerca del estallido fue instantáneamente sepultada o aplastada. King Kong apenas recuperó el equilibrio antes de que Jack surgiera del polvo, alas desplegadas, cola azotando como látigo. No le dio tiempo a su oponente de recuperarse. King Kong rugió y enfrentó la carga de frente. Atrapó las fauces de Jack con ambas manos, sus brazos temblando ante la fuerza del dragón. Garras raspaban contra pelo. Escamas contra piel de piedra. Jack gruñó bajo, humo saliendo de sus narinas. Su cola se enrolló y azotó, desequilibrando a King Kong y enviándolo contra un acantilado. Pero King Kong no permaneció caído por mucho. Con un aullido de desafío, agarró una roca afilada y la lanzó como un puñetazo. Jack esquivó en el aire, virando a la izquierda, pero la roca rozó su ala, obligándolo a descender. Chocaron de nuevo garra contra puño, colmillo contra furia. La lucha se convirtió en un baile brutal. King Kong usaba el terreno, tomando árboles y piedras para ganar ventaja. Jack atacaba desde el aire, usando velocidad y altura para mantenerse un paso adelante. Cada golpe sacudía la isla. Cada fallo dejaba cicatrices en la tierra. Los Iwis solo podían observar, temblando, mientras dos titanes luchaban no solo por Skull Island, sino por la supremacía. Incluso King Kong no pudo escapar de toda la fuerza de la onda expansiva. Su enorme cuerpo fue lanzado cientos de metros por el aire antes de estrellarse contra la ladera de una montaña. El impacto destrozó el pico, enviando rocas y escombros en una luz que lo sepultó bajo toneladas de escombros. Solo su piel gruesa y su vitalidad monstruosa lo salvaron. Cualquier criatura menor habría sido destrozada. ¡Boos! Mientras King Kong luchaba bajo el peso del derrumbe, Jack volvió a elevarse al cielo. Bajó en picada, volando a velocidad supersónica. Cada aleteo quebraba el aire, enviando ondas sónicas que se propagaban por la selva. La onda expansiva de su vuelo aplastaba árboles y lanzaba polvo y escombros al cielo. Veamos qué tienes. Con un chillido penetrante, Jack se lanzó, su cuerpo plateado chocando contra King Kong mientras éste intentaba levantarse. La fuerza arrastró al titán hacia atrás, desplazando su enorme cuerpo por el terreno. Bosques cayeron, acantilados se agrietaron y una zanja se abrió en la tierra por el impulso del deslizamiento. Rugido. Aunque dolorido, los instintos de King Kong reaccionaron. Una vida de batalla había agudizado sus reflejos. Mientras estaba atrapado, giró lo suficiente para asestar un poderoso puñetazo hacia la cabeza de Jack, como un cañón a quemarropa. El aire aulló con el golpe. Pero Jack, siempre alerta, movió la cabeza justo a tiempo. El puño falló por centímetros, rozando un cuerno. Sus reflejos operaban a velocidad milimétrica increíble incluso para un monstruo. Antes de que King Kong pudiera reaccionar, las garras de Jack se cerraron en un puño. Contraatacó con un brutal uppercut, amplificado por su poder genético, la fuerza explosiva del gen de escarabajo multiplicada 1000 veces y el golpe supersónico del gen de camarón mantis. El aire parecía quebrarse cuando el golpe conectó. ¡Bam! King Kong retrocedió. Sintió como si su cráneo se hubiera partido.
La visión se nubló. Por un momento creyó ver a su bisabuela saludándolo desde el más allá. Van. 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 Siguió una lluvia de golpes. Jack lo castigó con una tormenta de impactos, cada uno acompañado de estruendos sónicos que recorrían el valle. Los golpes generaron ondas expansivas que aplastaron todo a su alrededor. El cuerpo de King Kong se convulsionó, luego se relajó. Sus ojos se voltearon. Sus extremidades se extendieron. La conciencia se desvaneció como humo. La montaña tembló mientras el rey caído colapsaba, inmóvil. Pero el daño no terminó allí. Sin que King Kong lo supiera, el contacto físico lo había expuesto a los agentes biológicos de Jack, neurotoxinas potentes secretadas por células urticantes especializadas. Los efectos comenzaron casi de inmediato. Su pelaje cayó en mechones. La piel se ulceró y peló, áreas crudas y ardiendo. Solo la vitalidad casi indestructible de un titán mantenía su corazón latiendo débilmente. Apenas con vida, el otrora poderoso guardián de Skull Island yacía roto. Roar. Jack levantó su cabeza plateada, cubierta de sangre, y rugió victorioso, un sonido que resonó como campana de muerte sobre la isla. El rugido partió el cielo y sacudió la tierra, estremeciendo árboles y fracturando acantilados. No era solo un rugido, era una declaración. El reinado del rey mono ha terminado. Skull Island tiene un nuevo dueño. Comienza el reinado del rey dragón. BZZZZZZZZ. Incluso desde lejos, la tribu Iwi sintió el cambio. El rugido de Jack atravesó los cielos, clavándose en sus mentes como cuchillas. El sonido era insoportable, muchos cayeron de rodillas, sujetándose la cabeza mientras la sangre brotaba de sus oídos. La onda expansiva reventó tímpanos y su conexión telepática se silenció. Pero el dolor no era nada comparado con la desesperación. Su dios había sido derrotado. Su última línea de defensa yacía rota y envenenada. Y ahora, la criatura que lo reemplazaba se alzaba sobre la isla, invencible e incuestionable. Todo había terminado. Skull Island había caído. Justo cuando los Iwi creían que la pesadilla había llegado a su punto máximo, el suelo comenzó a temblar violentamente bajo sus pies. Grietas se abrieron en el campo de batalla. Desde las profundidades de la tierra quebrada, un coro de rugidos agudos y roncos perforó el aire, prolongados y escalofriantes, como gritos provenientes de las entrañas del infierno. Skullcrawlers. La antigua amenaza que yacía bajo Skull Island había despertado. ¡Boom! La tierra se abrió. Cuerpos masivos emergieron como explosiones volcánicas. Polvo y grava estallaron hacia afuera en nubes densas. En momentos, docenas, luego cientos de criaturas grotescas se derramaron, una ola viviente de hueso y furia. Sus cabezas monstruosas y óseas chasqueaban y chillaban. Cuerpos largos y serpenteantes, algunos superando los 30 metros, se deslizaban y se agitaban como pitones desatadas. Cada uno tenía extremidades con placas gruesas terminando en garras capaces de destrozar piedra. Y a su cabeza un nuevo líder. Un coloso de casi 50 metros de largo. Su forma esquelética estaba envuelta en carne pálida y fibrosa estirada sobre hueso afilado. Dos cuernos curvados surgían de su frente y las órbitas vacías brillaban con un verde enfermizo. Durante años, estos depredadores habían permanecido ocultos bajo la corteza de la isla, excavando en la oscuridad, superados por el poder de King Kong. Su reinado los mantenía sometidos. Si surgían, morían. Así que esperaron. Acechando. Observando. Resistiendo.
pero ahora sintieron el cambio. La voluntad de hierro de Kon ya no gobernaba. Su fuerza vital había titilado, luego disminuido. El golpe final no vino de ellos, sino del monstruo que incluso ellos temían provocar, Jack. Esta era su oportunidad. El nuevo líder, percibiendo la vulnerabilidad de King Kong, lideró la carga. Sin vacilar. Sin miedo. Era su momento de levantarse, de terminar lo que les había sido negado por generaciones. De destruir a King Kong. De desafiar al dragón. De apoderarse de Skull Island. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yacido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Hapkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Javo Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenovón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.